porque también hay mucho de autodidacta. Yo con que se nos despierte el interés en el tema ya me doy por satisfecha, y luego hay mucho para buscar en internet y para poder practicar uno por su cuenta, o sea que, bueno, aunque la limitación de horario es lo que es, vamos a intentar sacar el mayor jugo posible, ¿no? Entonces, en la jornada de hoy, sobre todo vamos a ver qué es esto de la lectura fácil. Os he traído materiales para que veáis cómo es un libro de lectura fácil, estas cosas, que es lo que a veces la gente le llama más la atención, ¿no? Y pues eso, que salgáis un poco de aquí en estas 2 primeras horas con la idea de, pues esto puede ser útil para, y como yo creo que es útil para muchas cosas, pues cada uno se le encienda la bombilla y pueda aplicarlo en su campo o incluso contarlo por ahí, porque al final yo siempre pienso, cuando se lo cuento a 5 personas esto de la lectura fácil, cada uno puede hacer de altavoz y trasladarlo a otros ámbitos donde pueda también ser interesante llegar, ¿no? El resto de sesiones, la del día 16 y la del día 23, las vamos a dedicar ya a lectura fácil más en concreto a lo que vosotros necesitáis. Hablaremos de dificultades lectoras, de recursos, incluso algo de dinamización, y luego, como veréis además en la propia documentación que os ha entregado, dedicaremos también la práctica o ver cómo se trasladan criterios de lectura fácil a determinados documentos, como puede ser en vuestro caso el tema de la comunicación con las familias, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y eso de 2014 lo he puesto porque al futuro dijimos que igual incluso cada uno podía hacer su propio proyecto personal de una adaptación o un algo basado en esto, que meses después podemos testar qué tal ha ido, si ha funcionado o algo así, ¿no? Bueno, pues esto ya he sabido que va a pasar. Bueno, yo tiendo a hablar bastante rápido, porque aparte que el tema me emociona mucho y lo cuento todo muy entusiastamente. Me podéis parar en cualquier momento, hacer cualquier pregunta, o si voy demasiado rápido, pues me lo decís también. Bueno, me gusta empezar con una práctica, con una puesta en situación. Quiero que intentéis descodificar este texto, o sea, leerlo. Vale, yo entiendo que estáis haciendo un esfuerzo bastante grande para poder pensar qué pone aquí. A ver esto. A ver, por ejemplo, tú mismo, lee. Según un estudio, ahora como pone o de No, lee. Lee. Tu cerebro. Según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en el que las letras están escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. Vale, otro, el segundo párrafo, por aquí, cualquiera. Tú misma. ¿Yo? Sí. El resto puede estar totalmente mal y aún así se podrá leer sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra como un todo. Personalmente Vale, bueno, esto es para que veamos un poco, así, por poner algún ejemplo, las dificultades que tienen algunas personas a la hora de enfrentarse a un texto escrito, ¿no? Y cómo nuestra cabeza, si funciona bien, puede incluso hasta descifrar eso. Tengo otro ejemplo que ya es brutal. A ver, quiero que pase esto, no pase. Esto, intentarlo, pero se lee. Este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. O sea, fijar que está mezclando letras con números. Aquí hay que ser más diestro, que todo el mundo ya no es que pueda, pero bueno, era un poco para ponernos en situación, porque esto es bastante flipante, ¿no? Bueno, y como yo cuando hablo de lectura fácil hablo siempre de personas, pues os voy a presentar 4 personajes y su experiencia, digamos, con la lectura fácil. Esta es Ana, que tiene 8 años y es disléxica. Y ella, sin embargo, a su Aita le suele decir: Aita, estos libros sí que están bien escritos. Este es Mario. Mario tiene síndrome de Down
y él, el sujeto de educación especial, suele decir: nosotros leemos libros de verdad, entre comillas. Esta es Zaira llegó hace 2 años a nuestro país y actualmente pues, participa en un club de lectura en la biblioteca municipal de su barrio. Y el caso de Zaira con la lectura fácil es un ejemplo de aprendizaje del idioma, pero también de integración en su nueva comunidad, ¿no? Y este es Iñaki, que tiene 78 años y empieza a tener ya problemas de Alzheimer, y sin embargo él en la residencia donde está, pues todos los días puede leer las noticias de la actualidad porque tiene boletines de noticias en lectura fácil. Bueno, y como vamos bien de tiempo, os voy a poner un vídeo que dura 8-10 minutos. Es un vídeo que ya tiene unos años, está en catalán, pero subtitulado en castellano. Esto de Cataluña también voy a hacer referencia muchas veces, porque Cataluña es el único territorio del Estado donde en estos últimos años se ha desarrollado el concepto de la lectura fácil. Entonces, bueno, esto es un vídeo que elaboraron allí un poco hace años de cómo estaba transcurriendo ese desarrollo, que os va a dar unas pinceladas de qué es esto de la lectura fácil, a quién va dirigido y en concreto cómo se ha desarrollado en un territorio como en Cataluña en diferentes ámbitos. Creo que en 10 minutos da una visión bastante clara y luego a lo largo de la formación iremos desgranando cosas que van saliendo. Esto es una realidad en Cataluña desde hace pues, 10 años, pero Euskadi hasta el momento era un vacío absoluto al respecto, ¿no? Lectura Fácil Euskadi, que nace un poco como entidad de referencia en esto para desarrollarlo aquí, bueno, pues nace un poco con estos objetivos, con llenar ese vacío. Llenar ese vacío significa impulsar la publicación de libros y materiales que a nivel de nuestro territorio, conseguir que esos libros y materiales lleguen a sus destinatarios, crear sinergias de colaboración entre bibliotecas, entidades, sector educativo, bueno, cualquier tipo de ámbito que pueda involucrarse en ello, difundir el propio concepto, la noción de la lectura fácil y promover sus posibilidades de aplicación, tanto en el ámbito público como en el privado, e incluso establecer una red de referencia de librerías donde poder conseguir los libros, porque esto es otra historia, es muy difícil, por no decir imposible en estos momentos aquí, ¿no? Bueno, en este año de vida, porque Lectura Fácil Euskadi ha cumplido ahora un año de vida, o sea, han sido 12 meses, sobre todo de difusión, utilizando mucho las redes sociales, la página web, etc. Os animo un poco también a hacer seguimiento y a visitar la propia página web, si tenéis perfiles en Facebook o Twitter, seguir un poco de cómo se está desarrollando el proyecto. Bueno, hay cosas que las voy a pasar muy rápido porque... Bueno, la lectura fácil es como hemos visto, es una necesidad social, pero además es un derecho legalmente reconocido. Es decir, esto no es que sea una cosa que alguien se ha inventado y ya está, sino que la lectura fácil está como tal en algunos textos legales internacionales de tal calado, digamos, pues como la propia Declaración Universal de Derechos Humanos en cuanto al acceso a la lectura, el propio manifiesto de la UNESCO, de la Biblioteca Pública, la Constitución Española o leyes ya más concretas de nuestra normativa que hablan de este tema, ¿no? Es decir, cuando se decía que la lectura fácil, aparece en el vídeo, dice que está basada en el principio de la democracia lectora, es decir, que todas las personas tienen derecho al acceso a la lectura, a la cultura, a la literatura y a la información. Entonces ya la propia UNESCO habla de que todas esas personas necesitan de otro tipo de formatos y que estos formatos pueden ser los materiales de lectura fácil o leyes ya más concretas de nuestra legislación española equiparan los sistemas de lectura fácil al braille para gente con discapacidades visuales o a soportes sonoros para gente con discapacidad auditiva, etc. ¿no? Por eso habla de planes de fomento de la lectura, programas de apoyo a la industria del libro, tendrán que tener en cuenta las necesidades particulares de determinadas personas que necesitan unos formatos especiales. Por tanto, esto de la lectura fácil ya está recogido en la propia legislación. Incluso tiene bastante que ver con el tema del derecho a recibir una información sencilla y clara, ya no de personas con dificultades lectoras, sino del conjunto de la ciudadanía. Eso tiene que ver bastante con un término que ya nos saldrá a lo largo de la formación, que es lo que se conoce como lenguaje llano, lenguaje ciudadano, plain language en inglés, que es ese tipo de comunicación que deberían de emitirse, sobre todo desde las administraciones públicas, para que el conjunto de los ciudadanos sean capaces de leer y comprender algunos de los mensajes, ¿no? Es cierto que a lo largo de nuestra vida cotidiana nos encontramos con
montón de información a veces que es terriblemente inaccesible, o sea, desde algunas páginas web o a la hora de rellenar un formulario o cuando recibes alguna carta de la administración. Eso personas que no tenemos dificultades lectoras, el que las tiene por lo que sea, pues ya eso es un obstáculo y una barrera insalvable, ¿no? Entonces, esto del derecho a recibir información clara y comprensible también está recogido en la legislación. Hablar de que el ciudadano tiene derecho, por ejemplo, en temas sanitarios, a conocer en términos ordinarios y lenguaje llano temas relacionados con la enfermedad de la persona o del familiar. Si hablamos ya de terminología jurídica, etcétera, etcétera, pues también habla de términos sencillos, comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios. Incluso ahora con esto de la crisis, las preferentes de los sistemas bancarios, ya hay alguna ley, tal que del 2012, o sea, bastante reciente, que habla de que la información relacionada con los préstamos bancarios, los créditos, etcétera, tiene que tener una información detallada, con una redacción que sea transparente, clara, concreta, sencilla. Incluso nos habla hasta del tamaño de la letra. Eso de la letra pequeña, pues en principio según la legislación ya tendría que haberse acabado. Entonces todo esto de la lectura fácil, el lenguaje llano y tal, está bastante relacionado, porque al final es información. O sea, pues pensar que lectura fácil, aquí igual vamos a hablar bastante de lectura, de literatura y tal, pero cualquier contenido escrito es susceptible de ser adaptado a criterios de lectura fácil y por tanto a criterios más accesibles, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta que querer leer no es siempre poder, es decir, nosotros no tenemos dificultades y podemos acceder a la lectura sin problema, pero que hay mucha gente que no puede, porque no encuentra formatos adaptados a sus capacidades. Entonces, ¿qué se pierde? Se pierden un montón de cosas que todos sabemos lo que significa la lectura, ¿no? Desde ampliar conocimientos, agudizar nuestro sentido crítico, sentirnos más acompañados, no sentirnos en soledad. Sirve para despertar la imaginación, para aprender a escribir, para mejorar en la vida, pues conseguir un mejor trabajo y en principio, bueno, pues es una forma de empoderar a las personas y de mejorar como personas, ¿no? Creo que la verdad es que también esta charla la estoy dando a docentes, que además que sepáis que es la primera vez, porque la formación que se está dando ahora en la lectura fácil ha sido sobre todo a entidades y asociaciones que trabajan con colectivos a los que va dirigido la lectura fácil, y centro educativos es el primero. Entonces hay muchas cosas que os van a sonar pero ruido, claro, o sea, que se habla de la importancia de la lectura a docentes, pues va de suba un poco, pero bueno, no está de más recordarlo. Bueno, como salía en el vídeo, la lectura fácil está basada en dos principios. Uno es el de la democracia lectora, es decir, que todas las personas tienen ese derecho al acceso a la lectura, a la cultura, a la información, y el otro principio es el de la integración social a través de la lectura. Es decir, que muchas veces la forma de desarrollarnos plenamente en sociedad viene determinada también por poder acceder a la información que se genera en una sociedad y que te permite actuar en consecuencia, ¿no? ¿Por qué es necesaria la lectura fácil? Bueno, pues porque un 30% de la población tiene dificultades lectoras o de comprensión lectora. Y esto, dicho así, pues suena siempre como muy brutal. ¡Jo, qué cifra más alta!, ¿no? Pues es una cifra de países desarrollados como el nuestro, o sea, en países que tienen un sistema escolar de educación más deficiente o cualquier otro tipo de problema social, económico o bueno, menor desarrollo en general, estas cifras son por supuesto muchísimo más altas. Es una cifra grande, pero estamos hablando de colectivos muy distintos, muy heterogéneos y algunos pues en exponencial crecimiento, ¿no? Esto de las dificultades lectoras y de comprensión es una realidad palpable que está ahí, pero normalmente se tiende a esconder o a olvidar. Pero tenemos datos, bueno, pues desde estudios en Norteamérica en temas de salud que nos dicen que más de un 21% de la población no entiende las noticias del periódico, y no creo que nos tengamos que ir muy lejos para ver que eso también aquí es una realidad. Es decir, la gente, bueno, puede leer los titulares del periódico, pero que lleguen a comprender los cuerpos de toda una noticia o eso, yo creo que estamos bastante lejos de eso. Las cifras de analfabetismo funcional son bastante grandes, superan el 20% en países desarrollados, según la OCDE. El analfabetismo funcional, al final, son personas que, claro, saben leer y escribir, están alfabetizadas, pero no son capaces de desarrollarse plenamente en sociedad y para hacer una operación, una cuenta matemática media, interpretar una carta que les llega de la administración o, bueno, leer una noticia del periódico, ¿no? Pues el analfabetismo funcional está ahí latente y es más importante de lo que yo creo que se tiende a pensar.
No os hablo del PISA con los datos de lectura y de comprensión lectora de los jóvenes y adolescentes hoy en día, pero esta misma semana han salido unos datos sobre el PISA de adultos, o algo así que lo llaman, yo tampoco soy experta en ese tema, y habla de eso. O sea, en España estamos en la cola en adultos de comprensión lectora, o sea, cosas bastante bochornosas. Pero bueno, si nos vamos a Suecia, que puede ser el paradigma de país desarrollado, el fomento de la lectura y todas estas cosas, ahí también tiene unas cifras altas. Un 25% de la población, según el Centrum for Lasta, que es el centro pionero en el campo de la lectura fácil y el centro de referencia en Suecia, ¿no? En torno a esto. Bueno, este es el gráfico que siempre ilustra los colectivos a los que va dirigido la lectura fácil. Es un gráfico que, bueno, el círculo representa el volumen de población afectada por dificultades lectoras y el cuadrado la necesidad que ese colectivo tiene de materiales de lectura fácil. Este gráfico tiene bastante que ver con la realidad catalana, en realidad por eso el volumen de inmigración es mayor que lo que podríamos tener aquí. Pero bueno, tenemos dos tipos de públicos, los que tienen dificultades lectoras para toda la vida, permanentes, o los que lo tienen transitoriamente en algún momento de su vida. Entonces tenemos desde personas inmigrantes que en un primer momento no conocen lo suficientemente bien el idioma, tenemos trastornos del aprendizaje, que están en boga hoy en día, como dislexias, TDAs, etc., en niños pero también en adultos. Tenemos todo el mundo de la discapacidad intelectual, las personas mayores que, pues, por determinadas circunstancias, igual en su momento fueron lectoras, pero ya pierden el hábito porque son menos capaces de enfrentarse a un libro o a la lectura a la que se podían enfrentar antes, o gente que nunca se ha acercado a ella por temas de escolarización deficientes, escolarización tardía, el propio analfabetismo funcional, las sorderas de nacimiento, las afasias, los autismos, e incluso bueno, los niños de educación primaria podría ser otro de los colectivos. Yo en el tema de los niños, bueno, no sé que tengan trastornos del aprendizaje, discapacidad y tal, no veo que la lectura fácil es aplicable a todos los campos, pero lo que es en lectura y en literatura, el campo que más está por llenar es el del público adulto, porque normalmente los adultos con dificultades lectoras no encuentran textos que no sean cuentos infantiles para su problema, ¿no? En una residencia de ancianos tú vas y dices, no, es que no hacemos actividades en torno a la lectura porque para encontrar textos fáciles tenemos que dar, solo encontramos cuentos de niños, y eso para una persona mayor, pues normalmente ni es muy digno ni tienden a rechazarlo, ¿no? Entonces, el hecho de que exista lectura fácil en el campo de la literatura con contenido adulto, esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Los niños al final siempre tienen más... los textos de por sí son más fáciles porque están aprendiendo el idioma en principio, ¿no? Por lo tanto, la lectura fácil no es un método de lectura, que es lo que a veces la gente tiende a pensar, sino que es un formato. Es decir, son materiales de todo tipo, son libros, son documentos, son páginas web, son cualquier tipo de contenido escrito elaborado con unos criterios especiales para ser leídos y entendidos por estas personas. Por lo tanto, tenemos literatura, tendríamos novelas, libros en formato de lectura fácil para desarrollar ese derecho, el derecho al acceso a la lectura, a la literatura como placer. Tendríamos lectura fácil adaptada a temas informativos, porque la información es una necesidad hoy en día, estamos en el siglo XXI y estamos bombardeados de información por todos los lados y en múltiples soportes, pero esa información sigue estando basada en el contenido escrito. Y por tanto, por mucho que haya mucha información y se pueda buscar en todos los sitios, a veces esa búsqueda y el encontrarte con un texto para muchas personas puede ser muy complicado, y al final, pues, por mucho formato que haya, por mucho soporte que haya y mucha información disponible, pues no es accesible. Y luego, porque es un derecho también, este derecho de ciudadanía, sobre todo la información que emana de administraciones públicas y lo que nos permite movernos en sociedad, bueno, pues es un derecho de todos, ¿no? Por ejemplo, esto de cartera de servicios sociales, en Cataluña, como las administraciones públicas están bastante implicadas en este tema, pues aparte de la información, literatura, etcétera, etcétera, si sacan una guía de la cartera de servicios sociales de un año, hay una versión, siempre o casi siempre, en versión lectura fácil para determinados colectivos.
lectura fácil, lenguaje llano, dependiendo un poco del grado de dificultad, ¿no? Pero bueno, información ciudadana de necesidad, digamos, que también es susceptible de ser adaptada. Por lo tanto, ¿en qué ayuda la lectura fácil? Pues en ese acceso a la cultura, la literatura y la información, y como reza un poco el eslogan de lectura fácil, pues leer es un placer, pero también es un derecho. ¿Qué permite la lectura fácil? Conseguir nuevos lectores, desde personas mayores que perdieron el hábito que nunca se acercaron, personas inmigrantes que no conocen el idioma y que pueden disfrutar de la lectura también dentro de un proceso de integración de su nueva cultura o sociedad, y personas con discapacidad intelectual, que normalmente siempre han estado también un poco relegadas. Bueno, no tengo que irme más allá de profesores de educación especial que toda la vida se han tenido que buscar un poco la vida con el corta-pega, de elaborar materiales o intentar adaptar textos a las capacidades de determinados alumnos, ¿no? Voy a pasar todo esto muy rápido. Nuevos espacios. Bueno, pues la lectura fácil también lo que permite es, por una parte, que las bibliotecas como espacios públicos se abran a nuevos usuarios, porque no es habitual de personas inmigrantes, ni mayores, ni discapacitados, ir a las bibliotecas. ¿Por qué? Porque no encuentran materiales adaptados a sus capacidades allí, ¿no? Entonces, el hecho de que exista la lectura fácil permite que la biblioteca se socialice también como espacio para otros públicos. Pero también la lectura fácil permite que la lectura se lleve a sitios donde habitualmente no se lee. Y estos clubs de lectura de los que hablaba en el vídeo, pues nos los podemos encontrar, sobre todo en la realidad catalana, en las residencias de la tercera edad, en los centros de día, en las cárceles, en los pisos tutelados, en los psiquiátricos o en los hospitales, ¿no? Y además es una forma también, a nivel de tanto en las bibliotecas como en otros espacios, bueno, pues de que esa lectura compartida, cuando se hace un club de lectura, sirve mucho para reforzar la integración, ¿no? La integración social y la diversidad que se puede generar entre diferentes colectivos. Beneficios de la lectura fácil: recuperación del gusto por una actividad cotidiana como puede ser la lectura, una puerta abierta a la cultura y a nuevas inquietudes, una forma de aprendizaje, por supuesto, mejora el nivel de comprensión lectora, sirve para estimular la memoria y recuperar recuerdos, sobre todo en personas mayores con sensibilidad, trastornos de Alzheimer, etc. Socializa y abre espacios de relación y supone sobre todo una forma muy importante de mejorar la autoestima. O sea, el hecho, para muchas personas, el hecho de acabarse un libro ya es un pequeño reto personal, un gran logro, ¿no? Bueno, esto no, como ya se mencionaba en el vídeo, esto no es una cosa nueva, es nueva aquí, pero la lectura fácil surge a finales de los años 60 en Suecia, en los países nórdicos. Estamos hablando, por tanto, de que en esos países tiene un desarrollo de 30 a 40 años, en los que, bueno, pues nos encontramos pues que en Suecia tienes medios de comunicación, o sea, existen los periódicos, tanto en papel como en digital, en formato de lectura fácil, hay boletines de radio de lectura fácil a lo largo del día, en algunas emisoras, el volumen de títulos que se editan al año en este formato pues es brutal, y bueno, es algo que está pues, muy desarrollado y muy palpable en la sociedad, ¿no? Es un ejemplo en el que mirarse, nunca seríamos unos países nórdicos en nada, pero siempre queda ahí, pues por si es bueno. Entonces, fijaros, a finales de los 60 nace, en principio, muy enfocado al colectivo de personas con discapacidad intelectual, en base al trabajo de un señor que se llamaba Trombache, que elabora un documento que se llamaba de origen El Camino Más Fácil. Está disponible en internet y ese es un documento que la IFLA, la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, asume como un documento primigenio, digamos, de cómo elaborar materiales en lectura fácil. En principio, ya os digo, bastante enfocado a personas con discapacidad intelectual, pero luego se vio que había muchos más colectivos que podían beneficiarse también de las pautas de lectura fácil, ¿no? A España llega la lectura fácil en el 2002, cuando se crea la Asociación Lectura Fácil en Cataluña, por tanto allí pues, llevan 10 años de trabajo. En el 2005 se crea una red internacional, la Easy2Read, que es la forma inglesa de decir lectura fácil, en la cual diferentes países pues, forman parte de ella y bueno, comparten experiencias y van desarrollando trabajo. Los criterios para elaborar materiales de lectura fácil, que es un documento base, digamos, que es el que saca la IFLA, es del año 98, pero se suelen hacer revisiones cada año porque, claro, hay cosas que van cambiando.
visuales, las nuevas tecnologías. Bueno, hay cosas que van cambiando y se van actualizando. Entonces, la última versión de las pautas de la IFLA es del año 2000, del 2010 y del 2012 traducida al castellano. Bueno, estos son ejemplos de Suecia, donde lo que os comentaba, medios de comunicación, un montón de títulos al año, con mucha ayuda institucional, eso también es verdad. Es decir, bueno, pues imaginaos, el propio Parlamento sueco no emite ningún tipo de comunicación que no haya pasado antes por una comisión de lenguaje llano, lenguaje ciudadano, no es lectura fácil en sí, pero bueno, lenguaje llano, lenguaje ciudadano, que más o menos sigue la misma filosofía. Y luego tiene, bueno, los llamados promotores de la lectura, en torno a 4.000 personas que, sobre todo a nivel municipal, se dedican de forma voluntaria a difundir el concepto, los materiales, a veces a ir a leer a los domicilios particulares, a desarrollar actividades o clubes de lectura, etcétera, etcétera. Bueno, otra de las cosas que aquí sería cienciación. Bueno, la ISIC en estos momentos engloba 30 países con esos objetivos: informar y difundir, intercambiar experiencias, cooperación, impulso a proyectos, formación, etc. El mapa de la lectura fácil en España, de cómo está implantado esto en España, este sería un poco el mapa con el que yo me encontré hace un año, cuando yo descubro la lectura fácil, ¿no? Todos estos puntos hacen referencia, bueno, como veis, la mayoría, el enjambre está en la cornisa mediterránea, y esos puntos significan bibliotecas que tienen fondos en formato de lectura fácil, editoriales que editan estos materiales, librerías donde los puedes encontrar, entidades, asociaciones que trabajan con colectivos, inmigrantes, discapacidad, personas mayores, etc., que conocen el recurso y lo utilizan con sus usuarios, tanto como fomento de la lectura como herramienta comunicativa, ¿no? con sus usuarios. Son administraciones públicas también implicadas en esto y son clubes de lectura, que como os digo, pues en muchos momentos habrá 130 o así. En Euskadi, bueno, el resto de puntitos que podía aparecer por alguna otra provincia o territorio eran cosas son cosas muy puntuales. Un club de lectura en un pueblo de Asturias porque la bibliotecaria sabía enterar del tema y lo hace. Una entidad en Extremadura que ha hecho un folleto en lectura fácil, o una librería en Galicia, ¿qué tal? En Euskadi lo hacía de cero, es decir, aquí no había bibliotecas que tuvieran lectura fácil, en un bibliotecario no había oído hablar de esto, no hay librerías donde, bueno, las hay, pero no, lo general es ir a una librería, preguntar si tienen libros de lectura fácil y entonces te miran con las manos al tren y no saben lo que les está dando. Editoriales aquí, las editoriales vascas o más o menos cercanas, nunca han dedicado ningún tipo de material en lectura fácil. No existe, por tanto, por el momento, la lectura fácil en euskera. Es una lengua que todavía, pues, como no se conocía la lectura fácil aquí, pues no está trasladada a esa lengua todavía. Las administraciones públicas pues tampoco habían oído hablar del tema, ni de lenguaje llano, ni de lenguaje ciudadano, ni nada de eso. Y clubs de lectura, pues no, pues cero, tampoco. Como no había nadie que fomentara esto, pues bueno, es lo que se decía, ese vacío que había por llenar, pues es el que lectura fácil en Euskadi pues pretendía llenar. Si ahora pinchamos en este mapa, en la página web de Cataluña, de lecturafacil.net, ahí ya vamos a ver que en Euskadi hay una entidad de referencia, que es Lectura Fácil Euskadi. Vamos a ver que empieza a haber bastantes clubs de lectura, lo que aparecen 2 o 3, pero bueno, en estos momentos hay alguno más. Hay una librería de referencia, que es la librería de Deusto, en la plaza de Deusto, la de la Escuela de Idiomas, es la única librería. Ser librería de referencia significa que tú vas a la librería y el librero sabe de lo que estás hablando, tiene los libros ahí expuestos y se pueden comprar. A otras librerías tú vas y les dices, quiero el título tal con el ISBN, y en principio te lo tienen que traer, pero el desconocimiento es gratis. Yo me he encontrado con muchas cosas, de gente que te llama y dice, es que he ido a la librería y me dicen que con libros XL ya vale. Los libros XL son libros con letra grande, es decir, que el cuerpo de letra es mucho más grande para personas que tienen dificultades visuales. Eso no es lectura fácil. Lo que pasa es que la gente tiende a mezclar todo, o a pensar que lectura fácil es lectura para niños. Bueno, hay mucho también equivocación en cuanto al propio concepto, ¿no? Este es el logotipo que tienen todos los libros homologados, digamos, por la Sociedad de Lectura Fácil, que es la que otorga el logotipo, que suele venir detrás, y que eso significa, porque viene en todos los libros una frase que dice, esta obra sigue las directrices internacionales de la IFLA, International Federation, no sé qué se comenta, para materiales de lectura fácil, en este caso de esta colección, pues pone dirigido a alumnos con dificultades de comprensión lectora. O sea, el logo lo que determina es que ese
ha sido revisado y cumple los criterios establecidos por la propia ley. Este es otro logotipo que igual, si habéis trabajado con personas con discapacidad intelectual, os puede sonar, porque este es el logotipo que utiliza el mundo de la discapacidad intelectual para identificar los textos en lectura fácil. Como ellos son un poco, digamos, los pioneros, el colectivo para el que nació esto, ellos sí que tienen, en el mundo de la discapacidad intelectual, sí que tienen desarrollados pues, materiales, sobre todo internos, y usan este distintivo. Pero lo que es en literatura, normalmente os vais a encontrar el otro. Bueno, la asociación lectura fácil, que ya hemos comentado cosas. En estos 10 años en España se habrán editado, bueno, se ponen 130 títulos, tampoco es para echar cohetes, o sea, todos en catalán, ahora ya está casi todo traducido, el 90% está traducido al castellano, pero bueno, es un volumen de títulos, bueno, pues tampoco demasiado amplio, ¿no? 25 librerías de referencia, bueno, ahora hay bastantes más en España. Lo de las bibliotecas que tienen ejemplares múltiples, esto es lo que salía en el vídeo, en el caso de Cataluña. Las editoriales que editan en este formato ni son grandes ni las super mega conocidas ni nada, porque esto pues, es un proyecto muy de carácter social y esto, rentable económicamente, pues no es demasiado. Pero normalmente las editoriales que se implican en esto son las pequeñas y comprometidas. Bueno, hay alguna como Everest, que sí que saca alguna colección, pero bueno. Y ese es el distintivo que en las puertas de las librerías de referencia de lectura fácil identifican que allí se venden libros en este formato. Que claro, como estos públicos no son habituales de bibliotecas ni de librerías, pues hay que llegar a ese público de alguna otra forma, ¿no? De ahí la necesidad de conseguir intermediarios, que son la gente que trabaja en principio directo con personas con dificultades lectoras, ¿no? Y luego, bueno, la asociación firma convenios de colaboración también con diferentes entidades para promoverlo. Por lo tanto, y si ya hablamos aquí un poco de Euskadi, aquí agentes implicados en que esto se desarrolle y sea una realidad son muchos, o sea, desde las propias bibliotecas, que en este año ya se han apuntado al carro y empieza a haber bibliotecas que tienen fondos en lectura fácil. El mundo editorial tendría que lanzarse a editar nuevos títulos y aquí, sobre todo, a editar en euskera. Las propias administraciones públicas a impulsar esto, a desarrollarlo. El tercer sector, las asociaciones que trabajan con estos colectivos, las librerías, los escritores, claro, porque sobre todo para que haya literatura también tiene que haber escritores. Luego veremos, hay escritores que escriben directamente en este formato, en lectura fácil, novelas en este formato, o otros que permiten que sus novelas originales se adapten a criterios de lectura fácil, ¿no? Más luego las adaptaciones que se han hecho de los propios clásicos. Y luego el mundo educativo, en realidad también vosotros, como habéis visto, también la lectura fácil puede ser una herramienta de apoyo a los alumnos y de fomento de la lectura. Bueno, esto lo voy a pasar porque el difícil camino de la lectura, pues que no es tan fácil ser la lectura fácil que al final llegue al destinatario y cumpla con su objetivo, ¿no? Porque lo que necesita para llegar a ese público destinatario es tener la colaboración y las sinergias con los intermediarios, que son por tanto las personas o las asociaciones o las entidades que trabajan con estos colectivos, si no es difícil llegar a ellos. Por lo tanto, ¿cómo avanzar en esto? Bueno, pues con difusión de lo que es la lectura fácil, por eso yo digo, cuando se lo cuento a unos cuantos, otros cuantos pueden hacer de altavoz para trasladar el tema, con la implicación de los agentes implicados, para la redundancia, y con el desarrollo de iniciativas, ¿no? Lectura fácil en Euskadi en estos momentos ya tiene ya bastantes convenios firmados con diferentes entidades y asociaciones que quieren promover y que se han enganchado a esto. Y bueno, pues en este año, a ver, digamos que de no haber ninguna biblioteca donde hubiera fondos en lectura fácil, bueno, pues tenemos desde la propia Mediateca de la Lóndiga, que fue la primera biblioteca que se animó a tener libros, a formar a su personal bibliotecario, a impulsar clubes de lectura fácil, etc. Bueno, pues ellos tienen ya el catálogo de todo lo que se ha editado en lectura fácil, ya tienen un choco incluso puesto en la tercera planta de la Mediateca. Las fotos de la izquierda corresponden a la biblioteca foral de la Diputación, la que está en la calle de Diputación. Tiene también todo el catálogo de títulos, lo que pasa es que esta biblioteca no es de préstamo, es una biblioteca de consultas, una biblioteca un poco distinta. Y bueno, pero pues no sé, como debe tener dinero, pues les ponemos una mesa especial ahí para lectura fácil, un expositor grande, o sea, con mucho despliegue, ¿no? Esto corresponde a en Donosti también la red pública de bibliotecas de Donosti empieza a tener también libros y también algunas de Vitoria. En el caso de las librerías, como os comentaba, solo la librería de Deusto, es en estos momentos librería de referencia
pues estuvo en la librería dando una charla un poco contando su experiencia como escritora en este formato. Y los clubs de lectura fácil pues, ya han empezado a ser una realidad en Euskadi. El año pasado la biblioteca impulsó dos, uno para niños con dislexia, de la Asociación de Dislexia de Euskadi, y otro con personas con síndrome de Down, de la Fundación Síndrome de Down del País Vasco. Esos fueron los dos primeros clubes de lectura fácil que han existido en Euskadi. En estos momentos, esta semana, la biblioteca retoma. Empezamos ayer con un grupo de personas mayores y mañana empieza otro grupo con discapacidad intelectual del Centro Formativo Charcoa. Y luego hay algunos otros en la Residencia de Ancianos de Amorebieta, en el Centro de Día Sozaki de Bilbao, la Biblioteca de Durango va a empezar también uno, bueno, empiezan ya por lo menos a darse a conocer y a surgir. Bueno, estas son imágenes de los clubs del año pasado aquí en la biblioteca. Vale. Criterios para elaborar materiales de lectura fácil. Vamos a ver un poquito en qué consiste esto de la lectura fácil ya cuando pasamos a contenido escrito, y luego lo que quiero también es que veáis materiales, o sea, que cogéis un libro de lectura fácil y veáis un poco cómo es, ¿no? Qué tipo de materiales hay. Lo de los criterios lo desarrollaremos más en las próximas sesiones, ya ponernos sobre la práctica, a ver cómo redactar con cosas ya más concretas, ¿no? Bueno, como os comentaba, las directrices para materiales de lectura fácil son un documento que se elaboró en el 97 y que están accesibles en internet, o sea, no os lo he fotocopiado porque al final son, no sé cuántos serán, pero es este documento, bueno, pues 40 páginas que lo podéis consultar, que es a nivel general un poco las bases en las que se basa un documento de lectura fácil hecho con criterios establecidos, ¿no? Y os hablamos desde la forma de redactar hasta las imágenes, el propio trabajo editorial a la hora de editar un material, etc. Cuando hablamos de lectura fácil hablamos de que es, bueno, una adaptación o una forma de redactar y de componer que se basa en tres áreas: en el contenido, en el lenguaje y en la forma. Cuando hablamos de contenido, la forma en la que se narran las cosas tiene que tener un único orden cronológico, es decir, no puede haber flashbacks hacia adelante, hacia atrás, sobre todo si hablamos en literatura o a la hora de narrar una historia. La acción tiene que ser una acción muy directa y muy simple. Si hablamos de literatura y de historias, no puede haber demasiados personajes. A la hora de hacer, en el caso de hacer una adaptación de un clásico de la literatura o de cualquier otra historia original, hay que irse a los personajes fundamentales de la trama, hay que eliminar algunos, ¿no? Vamos a simplificar. Una idea por oración. Luego ya veréis cómo pues cada frase solo puede hacer referencia a una cosa. Por lo tanto, las frases de por sí ya van a ser muy cortas. Al final, esto se resume en sujeto, verbo, complemento. No tiene tampoco ningún misterio, ¿no? O sea, al final, a ver, esto se lo estoy diciendo a docentes, pero nos han enseñado que para escribir bien hay que escribir complicado, ¿no? Y bueno, os lo dice una que, vamos, que es periodista y que se supone que en la carrera te tiene que enseñar a hacerlo lo más sencillo y lo más comprensible posible, pero luego es que no. Entonces sí, tenemos una especie de chip de que si queremos escribir bien, pues hay que complejizar el tema, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de escribir sujeto, verbo, predicado se nos queda como corto a veces, tendemos a añadir, a subjetivar, a alargar demasiado las frases, etc. Pero bueno, en la lectura fácil tiene que ascribirse a eso, que es una idea por oración, ¿no? Y una frase muy larga seguramente es susceptible de partirse en tres distintas. Si nos vamos al lenguaje, hablamos de que el lenguaje tiene que ser un lenguaje de uso muy llano y muy cotidiano, o sea, las palabras de mayor uso en la vida habitual, ¿no? Por lo tanto, hay que evitar también el lenguaje abstracto y simbólico, es decir, las palabras tienen que ser concretas. Palabras de uso habitual, pero también las más cortas y las más sencillas, las palabras demasiado largas. Bueno, el castellano es un lenguaje muy rico y hay muchos sinónimos y muchas formas de decir las cosas. Si se puede elegir una palabra corta, siempre será mucho mejor. Palabra corta que tenga menos sílabas. La forma activa tiene que predominar sobre la pasiva. Evitar metáforas, jergas, palabras en otros idiomas, es decir, no dar nunca por supuesto nada.
No dar, por supuesto, conocimientos previos que pueda tener el lector. Desde personas con ciertas discapacidades que las metáforas no son capaces de entenderlas, o personas que el idioma, tecnicismos o anglicismos o jergas tampoco las van a conocer, ¿no? Entonces, lenguaje muy sencillo. En lectura fácil se tiende mucho a reiterar palabras, a reiterar el sujeto que está haciendo la acción y a repetir incluso referencias en cuanto a tiempo y a espacio para reforzar la comprensión del mensaje y de quién está haciendo qué en cada momento. El uso de ejemplos que faciliten la comprensión, es decir, si nos vamos a conceptos abstractos como puede ser calidad de vida. La calidad de vida puede ser como concepto no entendido por algunas personas. Tendrías que especificar que la calidad de vida es tener una buena alimentación, estar sano, tener una casa, un trabajo, ser feliz, o sea, ejemplificar en situaciones, ¿no? Y luego las explicaciones sobre los términos. En los libros de lectura fácil, bueno, en un documento también podría hacerse, pero normalmente en literatura, en los libros de lectura fácil, cuando hay una palabra que pueda ser compleja o complicada de entender, pero que no queda más remedio que ponerla, se utiliza el glosario o la definición de la palabra, bien a la derecha, bien abajo, para especificar lo que es ayudar a la comprensión de ese término y además que esté cerca, o sea, no en un índice posterior, sino que esté en la misma página. Luego vamos a ver algo. Y el otro campo que abarca es la forma, es decir, no solo es cómo escribimos y qué tipo de lenguaje utilizamos, sino cómo se dispone ese texto en el soporte. Me da lo mismo una hoja escrita que una página web, que otro formato. Hablamos del tipo y del cuerpo de la letra. El cuerpo de la letra en lectura fácil siempre es mayor. Los tipos que se utilizan son unos tipos determinados, mucho más accesibles y de mayor legibilidad. Hay que tener en cuenta el contraste que hay entre el texto y el fondo. Normalmente escribimos en fondo blanco sobre texto negro, pero bueno, a la hora de componer determinados folletos, documentos, hay gente que hace cosas muy... Como ahora todo el mundo controla Word y hay tantas opciones de hacer cosas con las palabras y los colores y las tipografías, pues a veces se llena y se hacen las cosas que al final no se convierte en un documento ni legible ni comprensible, a veces porque ha fallado el tema de la forma y lo que se está utilizando. La longitud de la línea. La longitud de la línea es lo que más llama la atención en lectura fácil. Hemos dicho que las frases de por sí tienen que tender a ser muy cortas, pero un texto en lectura fácil, cuando nosotros abrimos un libro de lectura fácil, siempre nos va a dar la impresión de que estamos leyendo poesía. Porque la línea, bueno, luego lo veréis más acá, porque la línea no llega hasta el final de la página, como en un texto normal. Las frases son de por sí cortas, pero aparte se corta la línea en un determinado punto que hace mucho más cómoda la lectura y la vuelta de la vista a la siguiente línea. Que además el punto donde se corta recuerda bastante a la oralidad, a la pausa que hacemos al hablar para tomar aire. A nosotros se nos hace muy raro cuando leemos en este formato, porque estamos acostumbrados a otra cosa, pero es una pasada ver gente con dificultades lectoras cómo cuando está leyendo le sale supernatural y lo cómodo que se encuentra con esta lectura al tener ahí partida la frase. Entonces, la longitud de la línea, esa es una cosa bastante determinante. Luego, los márgenes de por sí son más amplios, el margen por arriba, por abajo, son mucho más amplios que en cualquier otro documento o libro, etc. El interlineado entre las líneas también tiene que ser mayor. Al final se trata de que también el efecto al enfrentarse al texto sea mucho más ligero, más llamativo, no de esa sensación de pesadez, ¿no? Y luego, por supuesto, está también distribuido en párrafos. Es decir, nunca encontraréis en lectura fácil un documento en el que haya un único párrafo de principio a fin. O sea, los párrafos, en la página te encuentras con 3, 4, 5, 6 párrafos, porque tampoco los párrafos pueden tener un número de líneas demasiado grande, ¿no?
una especie de homogeneidad a la página. El hecho de que los márgenes sean más grandes se utiliza también para, a veces, poner la definición esa de la palabra que hemos dicho que a veces viene bien para comprender determinados términos, ¿no? Y luego el uso correcto de las imágenes. Cuando en lectura fácil usamos imágenes, esas imágenes tienen que tener también una serie de condicionantes. Estar ubicadas en un sitio en concreto, que hagan referencia al propio texto, huir del simbolismo en las imágenes, bueno, una serie de criterios también relacionados con la propia imagen. Entonces, esto sería un poco, ¿no? Cuando tú abres un libro te encuentras con eso, que los márgenes son súper grandes, por aquí y por abajo, el interlineado de los párrafos, los textos siempre, nunca justificados, siempre textos en bandera, o sea, alineados a la izquierda, y como veis, bueno, pues normalmente las líneas tienen una longitud más o menos también similar, ¿no? Cada párrafo tiene como muchas líneas, bueno, intentando dar un poco coherencia al texto, pero también a la imagen. Niveles y grados de dificultad, es decir, la lectura fácil, como los colectivos a los que se dirige son tan amplios y tan variopintos, bueno, pues también existen grados de dificultad, es decir, no es lo mismo hacer una adaptación para una persona que tiene una dificultad muy severa que para una persona mayor que simplemente igual ha perdido la afición o el gusto por leer y le cuesta un poco más. O sea, que también hay grados de dificultad. El cómo están diseñados o establecidos los niveles de dificultad, sobre todo para el material que se ha editado, tiene que ver con el volumen de texto y de imagen que tiene. Es decir, un nivel 1 sería casi todo imagen y muy poco texto. O sea, esto es para personas con afasias, con autismo, gente que el texto apenas lo entiende, que necesita sobre todo referencia visual. Pero de esto, por ejemplo, he editado lectura fácil nivel 1 poquísimo, o sea, poquísimo y digamos inexistente. Habrá gente que haga sus propias cosas, pero lo que es material editado en esto, muy poco, porque el colectivo es muy pequeño, que es una editorial, nunca apostaría por editar en este formato, o sea, en este nivel. El nivel 2 sería una especie de 50-50, imagen y texto, y nivel 3, que es en lo que se ha editado la mayoría, sobre todo de literatura en lectura fácil, que es mayor cantidad de texto apoyado en alguna imagen, ¿no? Entonces, luego tenemos los materiales o de ficción o de los no ficción, y luego tenemos las adaptaciones de textos originales o el material escrito directamente en este formato. Lo que os comentaba, ¿no? Que hay escritores o que escriben directamente en formato de lectura fácil, novelas originales, o otros escritores que son escritores normales de formato ordinario, pero que algunos de sus títulos permiten que se haga alguna adaptación, pues como es el caso de Jordi Sierra y Fabra, por ejemplo, autor conocido de novela adolescente, que ganó un premio más la semana pasada, y pues Jordi Sierra, alguna de sus novelas normales, ha permitido que se haga esa propia novela adaptada a Bueno, algunas dudas que pueden surgir en cuanto a esto. Que si son equiparables las necesidades de colectivos tan diferentes. Hombre, pues en principio, pues cada colectivo, por supuesto, tiene sus necesidades. Por eso, lo mejor es hacer lectura fácil expresamente para el colectivo al que va dirigido. Lo que pasa es que cuando hablamos de materiales editados por editoriales, ellos intentan llegar al máximo público posible. Pero bueno, para que funcione para más gente. Pero en principio son más los factores que les unen que los que les separan, ¿no? Y de ahí es muy importante la necesidad de contar con el asesoramiento de expertos en necesidades educativas especiales o en el colectivo en concreto. O sea, una editorial, si quisiera hacer un material para gente con síndrome de Down o para con autismo tal, tiene que ponerse en contacto con la gente que trabaja con estas personas para saber, ¿no? Algunos condicionantes que pueden determinar cómo hacer esa adaptación y qué necesidades tienen. Además, la buena adaptación a lectura fácil es la que está testada con el colectivo al que se dirige. Es decir, se hacen adaptaciones que se prueban con un grupo de personas con esas dificultades, que se ve si eso funciona, si hay algo que no se comprende, vuelve al adaptador o al que hace el trabajo, vuelve al grupo. Es decir, la buena, la verdadera es la que está testada con el colectivo al que se dirige. Bueno, sobre las adaptaciones de los clásicos, también hay detractores de estas cosas y que te dicen que, oh Dios mío, qué sacrilegio, ¿cómo vas a adaptar un clásico de la literatura? Bueno, yo es que no lo tengo clarísimo.
Adaptaciones. Hay adaptaciones de películas, de clásicos que se han hecho películas, adaptaciones para niños y se ha hecho de todo. Tenemos que pensar que los clásicos de la literatura son un referente cultural que tenemos todos, pues porque hemos leído, porque nos han obligado en la escuela a leerlos, o lo que sea. Hay determinadas personas que por sus dificultades nunca jamás van a poder leer un clásico de la literatura. Entonces, para algunas personas el que exista la lectura fácil es que es la única vía de acceso, en este caso, a un referente cultural. O sea, a ver, la Odisea. Yo, que leo muchísimo, yo nunca he podido leer la Odisea original. Me la he leído en lectura fácil. Y vale, para mí es muy fácil y muy sencilla, pero por lo menos sé la historia, me conozco los personajes y ya está. Y vale, para mí es muy fácil. Pero es que eso pierde mucho. Ya, para ti y para mí pierde mucho. Pero es que para otras personas es eso o es nada. Entonces yo creo que los referentes culturales, bueno, pues es una opción de que se pueda adaptar un clásico de la literatura. Que para mí lo ideal es que haya mucho material escrito en original, es decir, que haya novelas escritas en este formato, no que tengamos que recurrir siempre a las adaptaciones de los clásicos, que también se han adaptado muchos porque no tienen derechos de autor. Y entonces es más fácil para la editorial adaptar un clásico que una novela de un autor vivo, ¿no? Pero bueno, como a veces hay cosas estas de que los clásicos no son intocables, pues bueno. Y luego el tema de la calidad literaria. A ver, al final, la lectura fácil tiene que ver mucho con la simplificación del lenguaje, claro. Y la simplificación no tiene por qué estar reñida con la calidad literaria. Primero, hacer adaptaciones es muy difícil, muy complicado. Yo no digo un documento, una carta o tal, bueno, pues más o menos se puede hacer, pero adaptar literatura es muy difícil, porque tú tienes que conseguir que el que se está leyendo la adaptación sienta las mismas emociones, viva los personajes, recree el contexto iguales que el que se está leyendo el original. Y eso con lenguaje sencillo es muy difícil hacerlo. Pero doy fe de que lo consigo. Por eso yo admiro mucho a los que hacen las adaptaciones y al que escribe directamente en lectura fácil ya ni te digo. Porque tenemos ese chip y nos cuesta mucho tender a simplificar, ¿no? Es un esfuerzo grande. Y en literatura, pues a mí me parece bastante complicado hacerlo. Entonces, el lenguaje que se utiliza, o sea, la lectura fácil no es infantilizar el lenguaje ni banalizarlo ni nada, simplemente es utilizar un lenguaje adulto, culto incluso y digno, pero más sencillo, ¿no? Bien, bueno, esto lo voy a pasar porque esto tiene que ver con lo que os decía antes, lo del lenguaje llano y el lenguaje ciudadano, que es se dice que es la otra cara de la moneda de la lectura fácil, y es ese tipo de lenguaje que sobre todo fluye por ahí en la vida cotidiana en algunos ámbitos y que habría que bajar al lenguaje llano de las personas, sobre todo para hacerlo comprensible. Hay todo un movimiento internacional que se llama Plain Language Movement, muy potente en algunos países como Estados Unidos o Canadá, Gran Bretaña, que son grupos de presión hacia las administraciones públicas, también hacia la empresa privada, para que en determinados ámbitos se trabaje para simplificar el lenguaje y hacerlo más accesible, más claro y más comprensible al ciudadano. Bueno, si tenéis interés en estas cosas, pues en internet tenéis enlaces y bueno, os puedo pasar lo que es. Bueno, por lo tanto, materiales en lectura fácil, y os voy a hablar de cosas editadas, o sea, no un folleto que haga una entidad X y que la haya hecho en lectura fácil y ya está, ¿no? Tenemos las adaptaciones de clásicos de la literatura, que os decía, una de las justificaciones es que no tienen derechos de autor. Las temáticas hay infantil, también hay algún volumen de cuentos infantiles, pero no hay tanto, más que nada, sobre todo porque los niños ya lo tienen como más sencillo, entonces un libro de lectura fácil para niños, que podría ser simplemente, o sea, los criterios que usas son los de la partición de la línea, etcétera, pero bueno, sería una temática más de niños. Pero sobre todo las temáticas son juvenil y adultos. Y luego están las novelas originales en lectura fácil. No hay muchos escritores que escriban en lectura fácil directamente, bueno, de hecho, escritores ninguno, son todas escritoras. Casualmente, bueno, todas catalanas, las tres que más escriben, las tres son docentes, o sea, son profesoras de instituto o de lenguaje, o sea, de educación de adultos, y al final llegaron a la lectura fácil un poco por obligación, porque necesitaban
necesitaban una forma de llegar a determinados alumnos o a determinadas personas con las que trabajaban y necesitaban ese tipo de formatos. Y bueno, siguen siendo docentes, utilizan ese recurso en el aula, pero aparte escriben novelas en lectura fácil, ¿no? Tenemos, y además algunas, a ver, tenemos el caso Nuria Martí, por ejemplo, que es la que salía en la foto esta, que estuvo en la charla de Deusto. Nuria Martí es una escritora que ella escribe también libros normales, pero luego tiene una línea de novelas que las hace en formato de lectura fácil, con temáticas pues, de lo más... por ejemplo, Trampa de Fuego, que es el que utilizamos ayer pues, en el club de lectura que nos invita a personas mayores. Esto cuenta la historia del incendio en la fábrica de Nueva York donde murieron tantas mujeres, por lo cual se celebra el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues es una historia narrada en ese contexto, o sea, una historia para adultos, pero en formato de lectura. Por ejemplo, de Chamartía Corbató es otra novela de otra autora, también profesora, María Sellés. Y esta es la Guerra Civil Española vivida por un niño. Este niño es su padre, el padre de la escritora. Este libro, por ejemplo, yo he leído este libro y he llorado. O sea, aquí os digo que la simplificación del lenguaje no tiene por qué estar reñida ni con la calidad literaria ni la forma de contar las cosas, porque este libro al final te llega, porque es la historia. Claro, se nota mucho también quién lo escribe del origen, ¿no? Entonces, el hecho de que esta autora escriba sobre las vivencias de su padre cuando era un niño, del viaje que hizo de Madrid a Cataluña y tal durante la Guerra Civil, pues el ritmo y todo lo que cuenta, pues lo cuenta de una forma tan especial, pues que al final consigue llegar a un escalón. Ella, cuando presentó este libro, que es del año pasado, explicó por qué había escrito en formato de lectura fácil. Dijo, porque los personajes que aquí aparecen, que en principio uno es mi padre, que ya no puede ni leer porque está muy mal, pero mis tías, sus hermanos, todos los que aparecen aquí, si no hago el libro en formato de lectura fácil, nunca jamás lo hubieran podido leer. Porque ya no, es gente que ya está mayor y no puede leer ese escrito. Bueno, con este han podido. Y este libro, pues simplemente se lo puede leer un niño de 10 años y un abuelo de 90. Porque es sencillo de leer y la temática, bueno, hay gente que lo dice, ha aprendido más con este libro de la Guerra Civil que lo que aprendí en el instituto. Porque a veces también era, el instituto no lo dejaban para el final ese tema, ¿no? Entonces, bueno, la lectura fácil, además también, una cosa que me he dicho, es una lectura que no hay que estigmatizar. Es decir, no hay que decir esto es lectura para tontos o lectura para... No, porque al final, estos libros, bueno, para gente que no tiene dificultades lectoras también sirve. Simplemente es una lectura más cómoda, más sencilla, que no tiene por qué estar excluida para el conjunto de las personas. Yo siempre pongo el ejemplo de la accesibilidad física. Los ascensores, las rampas, no sé qué, todo eso se hace para unas personas que lo necesitan. Lo que para unos es necesidad, para otros se convierte en comodidad, ¿no? Y los ascensores los usamos todos, las rampas y todo. Entonces la lectura fácil también puede ser eso. Para unos es este formato o no hay manera, y para otros pues puede ser una forma de acercarse a la lectura porque es una forma más sencilla, ¿no? O sea, el hecho de que en el ámbito educativo, por ejemplo, puede ser una herramienta útil para chavales con dificultades, sí, pero para otros que no las tienen, pero simplemente les cuesta engancharse a la lectura, pero les cuesta abrir un libro o acabarlo o lo que sea, no puede ser una... Bueno, hago la pregunta, pero sí puede ser, porque la experiencia catalana lo dice, o sea, lo utilizan a veces con chavales que no tienen ningún problema, empiezan leyéndose la adaptación de un clásico y aunque algunos te digan, si les das esto, nunca se van a ver el original, es muy verdad. Porque esto es una puerta a posibilidad de enganche a leer un formato ordinario. Y hay gente que se motiva, le sirve de catalizador para motivar y luego pasar a textos más complejos. Y lo que os comentaba, el hecho a veces de acabarse un libro, pues lleva a otro. Un libro normalmente a veces lleva a otro, ¿no? Entonces, bueno, novelas originales. El caso, por ejemplo, de El agua del Rif, que es otro título, una de las mujeres que aparecía en el vídeo, Monse Flores, es otra de las escritoras en lectura fácil, que bueno, en el vídeo habla de una experiencia en la cárcel, un club de lectura con presos y tal, bueno, que
Las tres escritoras estuvieron en diciembre en una jornada que la Lóndiga hizo para impulsar el tema de lectura fácil. Y entonces, bueno, ellas vinieron allá a contar sus experiencias. La verdad es que nos pusieron unos pelos de punta a todos y salimos casi todo el público ahí medio llorando, porque te lo cuentan de una forma muy emotiva, porque esto de la lectura fácil al final enamora bastante. Y Montse Flores tiene premios de dinamización lectora en temas como en las cárceles. Ahora, por ejemplo, tiene un club de lectura en la Masía, en la Masía del Fútbol Club Barcelona, donde entrenan los futuros Messi y los niños que tiene ahí, un club de lectura con niños del Fútbol Club Barcelona. Y ella, por ejemplo, El agua del Rif, que es una de las novelas que ha escrito en lectura fácil. Ella es profesora en un centro de secundaria en un pueblo de Cataluña, donde hay un volumen de inmigración muy grande, y este libro al final cuenta la historia de un chaval marroquí en su centro. O sea, lectura fácil y porque vive esa realidad y bueno, y quiso plasmarla en esto, ¿no? Y por ejemplo, este libro pues, funciona muy bien con determinados colectivos. Bueno, entonces estos serían novelas originales en lectura fácil. Luego tenemos todas las adaptaciones de los clásicos y luego hay, por ejemplo, una colección, alguna editorial más o menos conocida como Everest, pues ha sacado una colección que no es novela, sino que son temas más divulgativos, ¿no? Pues, por ejemplo, la historia del cine, pasión por la ópera, el romanticismo y la música de Verdi, la llegada del hombre al Polo Norte. O sea, es material más de lectura también, pero bueno, con temas más sobre historia o ciencia o más divulgativo. Bueno, el catálogo completo de todo lo que hay editado en lectura fácil y literatura lo podéis consultar en la página web, tanto la de Euskadi como en la de Cataluña. La compra online también se hace por ahí, incluso permite de algunos títulos ver las primeras páginas, de dejar ver las primeras páginas pues, bueno, para ver el tipo de lenguaje, el nivel, etc. Bueno, esto por ejemplo sería un texto narrativo adaptado de Peter Pan, del clásico Peter Pan. Pues, el original de Peter Pan luego pasa por una simplificación, digamos, y luego ya la adaptación que es lectura fácil, ¿no? Entonces, pues ya ves. Todos los niños dejan de ser algún día, todos excepto uno. Y ese niño es Peter Pan. Otro párrafo. Los niños aprenden muy pronto que algún día serán adultos. Los niños aprenden muy pronto que algún día serán adultos. Parte ahí la línea, donde hacemos el descanso. Y porque los niños aprenden muy pronto que algún día serán adultos, son dos oraciones con dos ideas distintas. Entonces es ahí donde tienes que hacer la partición. Wendy lo supo cuando tenía 2 años. Un día arrancó una flor del jardín y se la llevó a su madre, la señora Darling. En este caso no, pero a veces cada párrafo suele empezar con el sujeto repetido. O sea, no se suele omitir el sujeto o poner haciendo referencia al nombre de la persona, sino que se tiende a volver a repetir. Esto que os comentaba antes primero, de que no hay que estigmatizar la lectura fácil, también tiene que ver con el hecho de de confundirlo con algunas cosas o incluso ubicarlo mal, ¿no? El Lazarillo de Tormes, que te puedes encontrar en alguna biblioteca o en alguna librería y tal, pues con esa significación, Lazarillo de Tormes, de 8 a 14 años. No, porque la lectura fácil no tiene que ver con la edad, o sea, no tiene que ver con la edad, la comprensión lectora no tiene que ver con la edad de la persona. O sea, una persona de 70 años puede tener un nivel de comprensión lectora de un niño de 6, pero no significa que el Lazarillo de Tormes me lo pongas en las estanterías de la literatura infantil como si fuera para niños, cuando es una historia para adultos realmente, y es un clásico de la literatura, y o sea, que a veces se tiende a clasificar por edades y no es el caso, ¿no? Y lo que os comentaba antes, lectura fácil no son libros sin letras grandes, no son libros XL, no son, audiolibros, por supuesto no son audiolibros tampoco, o sea, que a veces tú vas a algún sitio de lectura fácil y te llevan donde los materiales de, pues eso, o en braille o audiolibros, o letra grande y tal. Tampoco son lecturas graduadas, igual la que conocéis, las lecturas graduadas son las lecturas que se utilizan para el aprendizaje de idiomas y que normalmente lo que hacen es que a mayor nivel te van metiendo más vocabulario, 1000 palabras, 1500, 2000, pero eso no es lectura fácil, pues no sigue unos criterios para que sea leído más sencillo y comprendido mejor porque el mensaje está estructurado de otra forma, ¿no? O sea que hay cosas que se tienden a confundir, o el uso de los logotipos incorrectos. Por ejemplo, esa fotografía, yo cuando fui a Cataluña y me dijeron que, bueno, pues que aquí no había nada y que las bibliotecas
bibliotecas, nada, sí que me dijeron, hay una biblioteca en Vitoria que sí que nos ha pedido un pequeño lote de clásicos adaptados. Yo me fui a Vitoria a esa biblioteca y ahí la bibliotecaria me dijo, pues yo, mira, lo he pedido, pero no sé ni para qué sirve, ni para quién es esto, ni dónde ponerlo, ni nada. Y lo tenía puesto con los libros de aprendizaje de idiomas, con un logotipo que había buscado en internet, y era fácil, había salido el logotipo de la discapacidad intelectual, y entonces bueno, ahí lo había puesto de cualquier forma. O sea, el desconocimiento a veces pues, me lleva a prácticas un poco, digamos, erróneas. Vale, y luego, si ya nos salimos del campo de la literatura, la lectura fácil, como os decía antes, es... estaba pensando yo. Espera, que estoy en media, no sé si me pega. Lectura fácil es aplicable a cualquier contenido escrito. Entonces, cualquier documento en cualquier campo de la vida, no sé si os sé cosas, esto tenéis en el esto, ¿no? Vale. Ámbitos para la lectura fácil. Esto sería un poco visibilizar en qué campo se genera información de todo tipo en nuestra sociedad, ¿no? O sea, finanzas, pues tenemos toda la información de los bancos, los seguros, la bolsa, la administración pública, todos los trámites que se hacen con el Estado, desde Hacienda, Extranjería, Trabajo, Ayuntamientos, transportes, los derechos de los viajeros, el mundo del trabajo, los derechos laborales, la seguridad, bueno, cantidad de información en todos los ámbitos que muchas veces, bueno, para algunas personas toda ella es muy inaccesible, y para el conjunto de la ciudadanía, en algunos casos, especialmente también, ¿no? En el tema educativo, por ejemplo, hay gente con discapacidad que llega un momento que ya no puede seguir estudiando, porque ya no hay ni siquiera materiales formativos para ya de cierto nivel, ¿no? Y por tanto abandonan un poco la historia. El mundo del trabajo. Yo, por ejemplo, he hecho ahora la adaptación a lectura fácil de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para una entidad como la Telebatúa, que supongo que os sonará, que tiene talleres que el 90% de su plantilla es gente con discapacidad intelectual. Pues esa gente necesita saber cuáles son los riesgos de su puesto de trabajo. Acercarse a la normativa es muy complicado, ya para nosotros, pues imaginaros para ellos, ¿no? Entonces, la adaptación de cuáles son los riesgos que tiene su puesto y qué necesidades de seguridad tienen, bueno, pues para eso está la lectura fácil. Lo que pasa es que esto es lo típico que mucha gente te dice, buah, es que si a mí me dan a elegir, seguramente me tiro a la, aunque no tenga problemas de lectura, seguramente me tiro a la versión fácil. Como en las páginas web, hay algunas páginas web porque están dirigidas a colectivos muy concretos que necesitan que estén escritas en lectura fácil y tienen una especie de botón en el que sale pues, el texto ordinario normal y luego siempre, pues igual que te vas a euskera castellano, pues botón de lectura fácil. Y la gran mayoría de las personas se va allí directamente, o sea, pasa del formato original. Bueno. En temas relacionados con el ocio y el consumo, pues imaginaros también qué cantidad de información se genera ahí. En temas de salud, la Asociación de Lectura Fácil en Cataluña recibe peticiones para hacer trabajos de adaptación al lenguaje llano de lo más peregrinos, o sea, desde el propio BBVA para adaptar su página web y temas relacionados con información hipotecaria, etc., hasta el gobierno de El Salvador, que ahora ha sacado una ley relacionada con el derecho a la información y tal, y esa propia ley ha querido que tenga su versión adaptada más accesible, ¿no? Aquí tenemos, bueno, imaginaos, esto del Parlamento Hindú, que es del Parlamento Británico, bueno, pues es una información del propio Parlamento en Easy Version, en la versión lectura fácil, que esto casi sí podría ser una especie de nivel 1 porque son fotos con una única frase, pero bueno, es la típica guía de lo que hay en el Parlamento que se hace tal, pero adaptada a colectivos con unas necesidades especiales, ¿no? Bueno, hay algunas otras experiencias, como guías de ocio y de turismo, también hechas en edición fácil lectura. A veces te lo puedes encontrar en vez de lectura fácil lectura, pero bueno, lo más correcto es lectura
Otro tipo de documentos relacionados, bueno, pues con gestiones de la administración, incluso cosas relacionadas con Internet y las nuevas tecnologías. Estos son folletos de una fundación en Extremadura que también apostó por la lectura fácil. Y luego, bueno, eso no es por hacer propaganda política ni nada por el estilo, pero algunos partidos, el Partido Socialista y el UPyD también, en su momento, en alguna campaña, hicieron sus propios programas políticos adaptados a lectura fácil. En principio, ese tiene el logotipo de la discapacidad intelectual porque fue a petición de entidades y asociaciones que trabajaban con discapacidad intelectual, pues que pidieron. Pero ese es el típico ejemplo de que el programa político que tienen por los buzones no se lo lee nadie, nunca. Y este era muy asequible, muy manejable, se entendía muy bien todo en cuatro pinceladas. ¿Me podéis contar lo que queráis? Cuando queráis. Que yo me paro mucho. Este sería, por ejemplo, un ejemplo de texto informativo adaptado a lectura fácil. A lectura fácil al lenguaje llano, porque ahí siempre podemos decir, podría ser todavía más simple. Ahí habría cosas que determinadas personas no serían capaces de entender bien. Podría tener una vuelta, pero bueno, siempre hay que dejarlo en un punto, ¿no? Entonces, bueno, esto es relacionado con las nuevas tecnologías, que es Internet, para qué sirve, tal. Veis que en ese cuadro abajo pone cuando hablamos de la red nos referimos a Internet. Sería una explicación del propio concepto, porque hablar de red para determinadas personas, red es la red con la que se pesca, ya está, no es la otra red, y por tanto eso requeriría una explicación, ¿no? Entonces, bueno, veis ahí la disposición de los párrafos, los blancos, las imágenes, etc. Bueno, sí que es verdad que a veces los criterios de lectura fácil pueden ser como muy puros, hay que hacerlo así, 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 pero a veces la propia editorial, la maquetación, no sé, te lleva a que tengas que sacrificar determinadas cosas y digas, pues mira, es que aquí no puedo cortar la línea aquí porque me va a morir. Y entonces, pues se hacen ciertos sacrificios también en cuanto a veces a las imágenes y así, pero bueno. Bueno, y en el ámbito audiovisual y de las páginas web, pues lo mismo, o sea, me da lo mismo el soporte papel, que ahora recurrimos mucho a la información en Internet. Entonces, el que Internet sea accesible no es solo que puedas navegar fácil por la página, que un enlace te lleve, que no sé qué, no, es que el contenido escrito que haya ahí también sea accesible, sea sencillo, sea claro, anime a la lectura y sepas cómo buscar, ¿no? A ver, por poneros un ejemplo. Esta, por ejemplo, sería una página web hecha, bueno, en base a un proyecto muy concreto que era dar información a personas con discapacidad intelectual sobre violencia de género, ¿no? Entonces, esta página está íntegramente hecha con criterios de lectura fácil, en la que aparte de los textos, bueno, pues tienes que indicarle a la persona absolutamente todo. Es decir, esta web tiene... Ah, pero esto sí, perdona. Yo pensando, desde el inicio ya tienes que dejarle claro que esa página web cómo funciona y qué tiene. Entonces tienes que escribir que esta web tiene 6 apartados, cada apartado es un tema diferente, pinchando encima de la imagen puedes leer más del tema que te interese. O sea, tal que eso, con los huecos y tal. Nos vamos a violencia, pincharíamos aquí. Y son textos muy hechos exclusivamente para ese colectivo lo que vale diciendo violencia es hacer daño a otra persona. La persona que hace daño se llama agresor. Y puede ser un hombre o una mujer. La persona que sufre la violencia se llama víctima. La víctima tiene otros nombres, por ejemplo, maltrato o abuso. O sea, no puedes usar la palabra maltrato o abuso sin explicar lo que es, ¿no? Y luego personalizar mucho la información. Si alguien te hace daño, puedes pensar que tú tienes la culpa porque has hecho algo malo. Pero la culpa la tiene siempre quien hace daño a otra persona. Tú no tienes la culpa, nadie tiene derecho a hacerte daño. Y bueno, arriba, pues flecha para arriba. O sea, en este caso es una página web que identifica cada apartado, lo que hay que hacer y bueno, dárselo, digamos, todo muy masado, ¿no? Pero por ejemplo, a ver si sale.
presentó el otro día. Es una página web relacionada con las vías verdes para viajar y tal. Y esta página, si he copiado bien el enlace, esta página es una página normal, pero que luego todos los textos tienen la posibilidad. Sí. El texto original es este, ¿no? Si nos vamos al azul, que es azul porque está hecho para personas con discapacidad, ese mismo texto está en criterios de lectura. ¿Vale? Y así, bueno, pues con todos, desde turismo accesible, lectura fácil, el turismo accesible, el turismo sin barreras para todas las personas. A veces, bueno, no sé, igual es porque yo estoy tan acostumbrada, pero es que yo ya me voy directamente a él. O sea, me resulta más cómodo pensar en me voy a leer otro texto. Bueno, ejemplos entonces de que el audiovisual y cualquier otro formato. Los libros, por ejemplo, que os he presentado antes de novela, existen en formato ebook. O sea, también no todo es papel, sino que bueno, la lectura fácil al final es contenido escrito y puede aplicarse a todo, digamos. Bueno, os quería mostraros regularidades, pero bueno, son experiencias bastante buenas, a nivel colectivo y a nivel personal, tanto para el dinamizador como para los integrantes. Yo os hablo con experiencia porque es de las cosas que más se disfrutan, ¿verdad? Bueno, sobre dinamización lectora será una cosa que tratemos también en alguna de las sesiones posteriores. Bueno, estos son algunos otros clubs que podemos ver otro día, visitas de escritora, de ellas, de las escritoras que suelen hacer a los clubs donde se está leyendo su libro. Esa foto es con los niños de la Masía de la el club de lectura fácil de Montserrat. Bueno, lo que sí que quería era, bueno, que me hicierais cualquier tipo de pregunta o lo que sea, y que si queréis echar un vistazo de los libros, bueno, que podéis, os puedo ir pasando.